comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo. Amigos de Gol de Campo, estoy muy contento porque estamos en este relanzamiento de la plataforma que nació durante la pandemia. La verdad, algo así como, pues ¿qué hago si estoy encerrado un tiempo en casa? Y entonces se armó el equipo de Gol de Campo con los más de 32 colaboradores, un representante por equipo, y hemos decidido relanzar de alguna manera la plataforma para que ustedes puedan tener mucho mayor acceso a los contenidos de la NFL, tanto en el sitio de goldecampo.com.mx como en las redes sociales, Gol de Campo en Twitter, Gol de Campo en Facebook, en Instagram, nuestro canal de YouTube. Y hoy estamos muy contentos porque todo comenzó a través de estos contactos que podemos tener a través de las redes sociales, y quiero presentarles quien será nada más y nada menos que nuestro padrino de lanzamiento. Así lo tenemos que presentar al señor Raúl Alegre. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal, Pablo? Mucho gusto, felicidades por el proyecto. Qué bueno que tengan un representante de cada equipo. Siempre he dicho que los fans saben mucho más de su respectivo equipo que nosotros los analistas, porque nosotros tenemos que investigar y averiguar y hablar de 32 equipos, pero los fans de un equipo se enfocan solamente en esa franquicia que quieren, la estudian a fondo, y el que tengas 32 colaboradores es excelente. Justamente ese era el propósito, que luego cuando uno está viendo las transmisiones, de repente dice, no es así el dato, no se llama así, no era así la ruta, como sea. Pero no las nuestras, ¿verdad? No, les da coraje a uno, sobre todo, Raúl, porque la NFL se mueve con una velocidad muy acelerada, a diferencia de otros deportes y de otras ligas. O sea, lo hemos visto en este off-season. Parecía que iba a ser un off-season muy tranquilo y ha estado cargadísimo de información. Desde la salida de Tom Brady, obviamente el tema de la pandemia, lo que sucedió con Cam Newton, las renovaciones, el draft virtual, tantas y tantas cosas. Pero el día de hoy, Raúl, primero quiero darle razón porque eres nuestro padrino, y creo que nadie puede entender más la presión de un pateador como tú lo sabes. O sea, el gol de campo es ese momento definitorio que puede tener un partido de temporada regular o un Super Bowl. El gol de campo puede inclinar la balanza para definir una competencia como puede ser la NFL. Sucede en muchas ocasiones, semana tras semana vemos partidos que se resuelven por diferencia de 3 puntos o menos, muchas veces con un gol de campo al final, o sea, segundos antes o en la última jugada, y es algo que también va sumando. Los pateadores, por lo general en los equipos, son el jugador que acumula la mayor cantidad de puntos, por lo cual es muy importante su trabajo, su función, y es algo que pues mucha gente ha tratado de cambiar, dada la manera como han mejorado los pateadores. Han dicho, bueno, pues hay que reducir la distancia de los postes, sucedió el cambio del punto extra recientemente, que se pateaba de la yarda 10, ahora se patea en la yarda 23, entonces hay, te digo, muchos cambios, pero la importancia del pateador y la importancia del juego de pateo sigue siendo de primera necesidad. Y la óptica de un pateador, así como tiene ese instante de llegar al campo, muchas veces sin que el reloj esté corriendo, permite que también tengan otro tipo de óptica. Y me parece que el análisis que tú haces semana a semana en las transmisiones, permite que tengas precisamente esa tranquilidad, esa pasión y esa parte meticulosa que puede tener una lista de fútbol americano. Por eso me gustaría comenzar, Raúl, preguntándote, con esa observación que tú haces día a día, ¿cuáles son tus jugadores favoritos en el 2020 para la próxima temporada por posición? ¿Cuál es ese quarterback que más allá, digo, creo que vamos a decir Patrick Mahomes luego, pero no, ¿cuál es el que a ti te llena el ojo? El que pueda tener una temporada redonda. Pues hay varios. ¿Cómo ves si me vas preguntando posición por posición? Obviamente no vamos a ir sobre las 22 posiciones, tackle izquierdo, voy a decir. O sea, no, claro. Generalizar un poco para no enfocarnos en este tema el tiempo que tenemos para
para esta plática, pero empezaste con la posición de quarterback y definitivamente el que está en boga en este momento es Patrick Mahomes. Pero el que a mí, si yo tuviera las mismas condiciones, los mismos jugadores, el mismo esquema y el mismo entrenador, y solamente pudiera intercambiar al quarterback, yo escogería a Russell Wilson. Y te voy a decir por qué. O sea, Russell Wilson me sorprendió lo que hizo la temporada pasada con una línea ofensiva de mediocre a mala. En los playoffs perdieron a Dwayne Brown, su tackle izquierdo. George Fant es un tackle cumplidor, pero por lo general el jugador que metían como el sexto jugador de línea ofensiva, como tackle elegible cuando hacían su formación pesada, no es un jugador que sea considerado tackle izquierdo élite. Recordarás que tuvieron que volver a firmar a Marshawn Lynch porque se lesionaron todos los corredores titulares en el juego contra Green Bay de playoff. También la defensiva secundaria tuvo que meter a jugadores de equipos especiales. Recuerdo al final del partido, cuando Green Bay quería amarrar el encuentro, un pase de Davante Adams contra un jugador que cuando lo vi, estaba en un restaurante, acababa yo de transmitir un partido antes, y dije, caray, ¿ese quién es? Entonces tuve que ver, no, era un jugador, era el tercero en la lista de jugadores en la posición de esquinero. Obviamente Davante Adams se lo comió, consiguieron el primero y 10 y pudieron descontar el partido. Lo que hizo Russell Wilson con talento limitado, mantener a su equipo en primer nivel, para mí fue extraordinario. Pero para comparar a quarterbacks, es muy difícil de comparar un quarterback de un sistema con otro sistema sin tomar en cuenta los jugadores que hay a su alrededor, sin tomar en cuenta el esquema ofensivo. Por eso, para compararlos, pues tienes que ver, bueno, cómo hubiera jugado dicho jugador en esa posición. Y te digo, lo que hizo Russell Wilson, su precisión, la capacidad, no tiene el brazo de Patrick Mahomes, muy pocos lo tienen, pero en conjunto, en general, para mí es en la posición de quarterback, en este momento, asumiendo que todas las variables son iguales, sí, es con el que me quedaba. Bueno, el juego de Madden lo puso como número 2. Creo que le dio una calificación de 98 y a Patrick Mahomes de 99, pero en este momento yo pienso que Russell Wilson es el quarterback más completo de la NFL. Estamos hablando de un jugador que llegó a la NFL en el 2002, que será, son 8, 9 años, creo que es su año número 9. Patrick Mahomes apenas va a empezar su cuarto año, o sea que falta todavía un proceso de maduración y es de veras de dar miedo lo que puede alcanzar a llegar a ser Patrick Mahomes, pero en este momento, te digo, con todas las variables constantes, yo iba por Russell Wilson. Y además es un quarterback que conecta muy bien la cabeza con el brazo, con las piernas, con el cuerpo. Curiosamente, ambos, Patrick Mahomes y Russell Wilson, tienen esta conexión con el béisbol. Definitivamente, esa capacidad motriz de poder lanzar y al mismo tiempo tener una conexión dentro de un campo los hace bastante especiales. La vista periférica que tienen ambos es increíble. O sea, ellos pueden estar viendo acá y se dan cuenta de otra cosa, que es lo que necesitas. Ambos jugaron shortstop, parador corto. En alguna ocasión Patrick Mahomes también fue pitcher. Yo seguí la carrera de Patrick Mahomes en Texas Tech porque juega en contra de la Universidad de Texas, mi equipo favorito. Ajá. Y lo vi 3 años y también lo vi jugar béisbol cuando jugó béisbol. Y esa visión panorámica, esa capacidad de lanzar por debajo del brazo o de lanzar, va corriendo hacia su izquierda y lanza, que es algo que no es natural para un quarterback. Ambos, tanto Wilson como Mahomes, lo pueden realizar. Sí, un ojo al garabato también porque saben cuándo los pueden capturar y entonces esto permite que sean menos intercepciones. Y tendríamos que recorrer ahora, no sé si lo quieras elegir al running back por tener a Russell Wilson o quieres manejar cada posición independiente, porque creo que no es lo mismo. No, pues sí, cada posición independiente, porque en este caso de Russell, que tiene a Chris Carson de titular,
O sea, Mahomes tiene a Williams, tiene a Edwards-Helaire, o sea, pero el corredor, pues en este caso tienes que ir con el más versátil, el más completo, y ese es McCaffrey Claro. de Carolina, y el contrato que le dieron hace unas semanas lo refleja. O sea, se han firmado otros de Henry, fue el miércoles Derrick Henry, creo que 10 segundos antes de que se cumpliera la fecha límite fue cuando entró el mensaje a la oficina de la NFL confirmando que estaban de acuerdo las partes para consumar el contrato, pero o sea, el caso de McCaffrey es un jugador, como se dice, de 3 downs. Hay otros jugadores que los tienes que sacar en tercera oportunidad, pero lo que te puede dar Christian McCaffrey es de verdad impresionante. Hay otros... Las 99 yardas, Raúl, además, o sea, no es un jugador solamente de red zone, es de campo abierto y es muy abierto, no, te digo, es versátil. Otro jugador que es de 3 downs es Ezekiel Elliott, pero Ezekiel Elliott a mí me da miedo porque no sabes en qué momento se va a meter en problemas, pues claro. Ya viste los videos que sacó, o sea, que demuestran su inmadurez como persona, que dices tú, bueno, ¿qué necesidad tenía de sacar unos videos tronándosela, como sí, claro. En el argot? Pero en el caso de McCaffrey, y yo jugué con su papá y conozco a sus padres muy bien, al papá y a la mamá, son de una familia ejemplar, muy deportista. La mamá es igual o mejor deportista que el papá, ella hacía atletismo. Son disciplinados, entonces. ¿Mandé? Vienen de una casa disciplinada y eso también le permite tener otro tipo de mentalidad. Así es. Bueno, pues ahí está entonces Russell Wilson, Christian McCaffrey, y vámonos con receptores abiertos, si quieres solamente uno, pero ¿cuál sería ese receptor que te llena el ojo para la temporada 2020? Pues mi receptor favorito en los últimos años ha sido de Andrew Hopkins, y para mí lo que ha hecho hasta que llegó Deshaun Watson, lo que ha hecho con un nivel de quarterbacks con los que ha jugado que es también bastante mediocre, es impresionante porque ha sido en muchas ocasiones la única opción ofensiva que ha tenido el equipo de Houston, con quarterbacks como Hoyer, Gates, Osweiler, o sea, es una lista larga, ¿no? No me acuerdo exactamente de todos, pero esos son unos ejemplos. Y año tras año te daba resultados. Entonces, para mí, pues sí puedes considerar a Thompson, a Julio Jones, esos son para mí los 3 mejores, pero DeAndre Hopkins ha sido una constante y estamos hablando que lo ha hecho con quarterbacks que no han sido de primer nivel ni mucho menos. Y va a ganar muchísimo Murray con la llegada de Hopkins a Arizona. Creo yo que vamos a ver totalmente otras armas y creo que le viene muy bien. Pierde mucho Deshaun Watson con la salida de Andrew Hopkins. Fíjate que yo coincido contigo. Para mí es el mejor receptor de la liga. También muy bien acá arriba, en la cabeza. Creo que DeAndre Hopkins se ha mantenido. Y incluso esa link familiar con su madre que muestra en cada partido cuando tiene una anotación, habla muy bien del muchacho. Y de repente son cosas que sí hay que prestar atención. Es muy diferente estar festejando con la cucharita a la cámara a ir a darle el balón a tu mamá. Sí, no, la historia de la mamá de Andrew Hopkins es de veras muy triste, pero a la vez ejemplar, ¿no? Cómo pudo, si recordás que le aventaron aceite en la cara y la cegaron, y también de Andrew Hopkins porta el número 10 porque un pariente suyo, creo que era un primo, fue arrestado por traer drogas, creo que era marihuana, y le condenaron a 10 años, ¿no? Entonces, pues tiene una historia familiar muy complicada, pero que lo ha fortalecido como persona, y sobre todo lo que dices, ¿no? Que la mamá ha sido el ejemplo, y él celebra de una manera, pues digo, también celebra con sus compañeros, pero no de una manera que te diré presumida o molesta, y te digo, para mí, yo en los últimos, el año pasado no
los primeros 3 años de la competencia de Fantasy de ESPN, los primeros 2 tuve a DeAndre Hopkins, el año pasado me lo ganaron, y el año pasado fue el único que no he ganado, no, perdón, 3 de 4, o sea, el año pasado fue el cuarto, gané los 3 primeros, y aunque Miguel Pasquel alega lo contrario, ¿no? Pero en el segundo año. Pero cuando me faltó de Andrew Hopkins, para mí fue una cosa, y lo traté de conseguir, pero no pude. Te entiendo perfectamente. Yo gané una liga con él hace 2 años, pero gané esta con Christian McCaffrey. Entonces, pude compensarlo. Raúl, el ala cerrada. En realidad, todos hablan de que en la liga hay 3 o 4 alas cerradas élite. ¿Tienes algún quinto nombre o también te quedarías con uno de estos 4 que de verdad son muy productivos? Pues mira, pues de los 4 me imagino que estás hablando, bueno, en el orden como los clasifican globalmente, está Kelce, está, ¿cómo se me fue el nombre? De George Kittle, número 2, Zach Ertz, 3, Gronkowski, 4, ¿no? Eso es el orden, no tiene... Te voy a poner un quinto, Raúl. Hunter Henry podría ser otro. Austin Yo te pondría a Edwards, ¿eh? Yo te pondría a Edwards como quinto de Baltimore. A mí me llenó Andrews, Mark Andrews, el 89. Sí. Andrews me llenó el ojo la temporada pasada y lo pondría como ese quinto, con posibilidades de que se meta a esa clasificación élite para este año. Sí, a Mark Andrews... todavía tengo pesadillas de él, jugó en Oklahoma, que es el rival de Texas, te digo, así como, no sé, ¿a qué equipo le vas tú? Mira, con todo y nuevo logo, para que luego no digan que está mal. No, también tú, Raúl, a los Rams. Perdón, es que parece un... También, o sea, ya estás bulleándome. No, sí, a los Rams, yo soy de los Rams. Sí, oye, pero bueno, es que... No, está muy mal. Como que se vio un rayo así. Se ve un rayo, parece una C. No sé qué le pasó a los diseñadores, pero bueno. No, ya, como te digo, no estoy muy al tanto de los cambios que se han dado, como es evidente. Entonces yo vi a Mark Andrews en el juego del 2016 atrapar un pase de 60 yardas para touchdown y de parte de Baker Mayfield, en el que hubo una confusión en la defensiva secundaria, pero desde entonces yo lo seguía y veía la capacidad que tenía. Tiene un quarterback que no es de los más precisos lanzando el balón, pero Andrews es versátil. El año pasado técnicamente no era titular, Hayden Hurst era el titular que cambiaron al equipo de Atlanta, pero sí, o sea, es un jugador que es muy completo. Yo en lo personal, el que considero número 1, el que más me gusta y que también ese sí lo he tenido en mis fantasy los últimos 3 años, es Zach Ertz. Y Zach Ertz la temporada pasada recibía marcaciones dobles prácticamente en cada partido porque se lesionan Jeffrey, se lesiona DeSean Jackson, o sea, no había jugadores... no había opciones para Carson Wentz, además de Zach Ertz. Dallas Goedert, eso es un buen complemento, pero yo veía a Ertz recibir una gran cantidad de marcaciones dobles y te digo, esta es una camada muy buena de jugadores de tight ends o alas cerradas, como les quieras llamar. Sí. Y sí, o sea, Mark Andrews me parece excelente y pienso también que además es una parte importante en un esquema que usa 2 o a veces 3 alas cerradas en sus formaciones ofensivas. Sí, yo me quedaría con George Kittle porque creo que tiene menos quarterback que Ertz y creo que la llegada al Super Bowl se debe muchísimo al trabajo de Kittle. Además lo ponen como la mejor calificación de todos los jugadores de la temporada pasada, algo sorprendente. No, George Kittle es indiscutible, o sea, te digo, aquí le llaman a los 3 grandes, y son Kelce, Kittle y Ertz. Claro. Y Kittle es extraordinario como bloqueador, o sea, no hay un ala cerrada que se alinee en tantas posiciones diferentes como es el caso de George Kittle, que tenga, o sea, a pesar de que no es muy corpulento, es fuerte. Me recuerda mucho a Marco Avaro, George Kittle.
que es la misma complexión física, pesa alrededor de 245 o 150 libras, pero es pura fibra, puro músculo. Y tiene, o sea, en el ataque terrestre del equipo de San Francisco es fundamental. Aquí te digo, estás 1A, 1B y 1C. En el caso de Kelce, sigue siendo un bloqueador promedio. No sí. es más bien un ala cerrada, corpulento, que es muy difícil de marcar. Es extraordinario desmarcándose con unas manos que no suelta, que rara vez suelta un pase, y que entiende muy bien de defensivas para buscar los huecos, y lo vimos en el Super Bowl. O sea, tuvo una recepción para touchdown alineado en la línea, pegado al tackle, se olvidan de él y queda completamente desmarcado en una optativa que sale por un lado rolándose Mahomes, y tiene la opción de correr o de pasar, pero Kelce estaba completamente solo. Sí. Así que digo, te digo, aquí es cuestión de gustos, pero no puede cerrar con ninguno de esos tres. No creo que pueda cerrar tampoco si incluyes a Mark Andrews. O sea, la única desventaja que tiene Andrews es que Lamar Jackson, aunque mejoró mucho su juego de pase, vimos en el juego de playoff fallar pases a receptores completamente desmarcados en situaciones críticas contra Tennessee, que al final terminaron siendo la diferencia. Bien, y para el jugador defensivo no nos vamos a ir ni siquiera por posición, nos vamos a ir por toda la defensa, Raúl. No importa si me vas a decir un corner, un safety, alguien que forme parte de la secundaria. ¿Cuál es tu jugador defensivo favorito? ¿Cuál es ese jugador a observar en la temporada 2020 por características y por tal vez incluso los números, que también son muy importantes? Aunque los números no fueron los mismos de la temporada de hace 2 años, del 2018, Aaron Donald para mí es con mucho el mejor jugador que hay ahorita en la NFL, porque se puede jugar en esquema 3-4 o 4-3, puede jugar de nose tackle, puede jugar de defensive end, y si no lo bloqueas con 2 o 3 jugadores, te va a crear muchos problemas. Hay otros jugadores, está Bosa, está Von Miller, o sea, hay muchos jugadores defensivos que en este momento, si te vas a esquineros, está Jalen Ramsey, sí. Está el de Nueva Inglaterra, me escapa el nombre, pero hay varios, te digo, de... Mac también está ahí, ¿no? Y de repente, por ejemplo, Miles Garrett, yo no sé, para mí, como tú dices, Aaron Donald debería ser el tope salarial de un jugador defensivo, y a partir de Aaron Donald para abajo. Yo no entiendo cómo puede haber jugadores que superen el contrato de Aaron Donald con la capacidad que tiene, pero así es como está manejando hoy en día las renovaciones, las extensiones en la NFL, ¿no? Sí. Gilmore es el jugador, Stephon Gilmore, que claro. Quería mencionar. Sí, pero en el caso de Miles Garrett, digo, es una señal de los tiempos, ¿no? O sea, Donald firmó hace un par de años su contrato, y después Khalil Mack lo superó ligeramente, y así sucesivamente irán. Lo mismo sucede con los quarterbacks. O sea, la inflación, el aumento en el tope salarial, aunque no sabemos qué va a pasar la temporada 2021 con eso del tope salarial. O sea, van a recibir contratos que promedian más que por año que el anterior, y eso no quiere decir que Myles Garrett sea, o sea, el salario no define si es o no mejor jugador, porque Myles Garrett se va a alinear en una posición por el lado izquierdo o por el lado derecho, ¿no? Pero quizá de vez en cuando lo pongan por el centro, pero rara vez. En el caso de Aaron Donald, no. Y Aaron Donald es alguien que, te digo, te puede interrumpir el flujo de una jugada prácticamente en cada momento, en cada centro del partido. Y el Madden lo ha puesto por 4ª ocasión consecutiva con calificación de 99, o sea, eso es bestial y una regularidad tremenda para un trabajo de
off-season, y más en épocas como esta que hubo una pandemia y que se ha retrasado todo, habla de un profesionalismo y una calidad en el deporte de gimnasio, lo que tiene Aaron Donald. Raúl, a ver, vámonos ahora a cuestiones un poco más de equipo. No hablemos de los favoritos todavía, hablemos de aquel equipo que hizo un mejor off-season, tanto en draft como en agencia libre. ¿Cuál crees que es el equipo que dé ese salto de tal vez de no haber calificado unos playoffs a estar siendo protagonista o ya de llevarse un título de división? ¿Cuál será ese equipo que tengamos más contrastante en su nivel colectivo para la próxima temporada? Hay dos y están en la misma división. Yo diría que cuando comparas un equipo de una temporada a la siguiente, dices, bueno, ¿mejoró o empeoró? Porque en esta era de la agencia libre va a haber cambios de jugadores. Es inevitable que porque no les puedes pagar o porque quieren más dinero con otros equipos o porque ya no encajan en el sistema. Va a haber múltiples cambios, pero para mí el equipo que reforzó más dramáticamente y que tiene posibilidades tanto por lo que hicieron en el draft como en la agencia libre podría ser el equipo de Cleveland, número 1. Sobre todo porque ya tenían un equipo bastante completo, pero tenían una línea ofensiva deficiente, ¿no? Cleveland fue por el tackle derecho de Tennessee, que es ahorita te digo el nombre, es Conklin. Tuvieron la primera selección a un tackle izquierdo y el otro firmaron, que es una contratación que no es un jugador, pero que es alguien que va a ser fundamental, a Bill Callahan. Si no es el mejor entrenador de línea ofensiva, es de los mejores. Donde quiera que ha estado, ha tenido, si no la mejor, una de las mejores cosas. Cuando estaba en Dallas era una línea ofensiva impresionante esa, ¿no? Y tuvieron también cambios en adquisiciones en la defensiva que van a ser interesantes. Pero el otro equipo que pienso que también hizo muy, muy buenos cambios fue Baltimore. En el caso de la línea defensiva prácticamente la rediseñaron. Trajeron a Calais Campbell, que es perfecto. O sea, Calais Campbell, cuando Arizona llegó al Super Bowl, fue una pieza clave en el sistema 3-4, que es el que usa el equipo de Baltimore. Derek Wolfe, que aunque no ha jugado tanto en ese esquema, brilló más en un 4-3, pero tuvo la oportunidad de jugar en ese el año pasado con Vic Fangio. También va a ser un jugador muy, muy importante. Pudieron retener a Matt Judon para presionar. O sea, él como agente libre fue de los jugadores franquicias. A mí una selección, porque lo vi jugar, que se me hace excelente de parte de Baltimore. Bueno, son dos. Una es J.K. Dobbins, el corredor, que creció no muy lejos de Austin, aquí en un pueblo como a 1 hora y media, en La Grange, Texas, y que era el corredor número 1 de high school antes de firmar con Ohio State, y vimos la carrera que tuvo con Ohio State. Si no se lesiona él en el partido contra Clemson, Ohio State llega a la final del playoff. Y Devin Duvernay, que es otro jugador que jugó en Texas, que fue una tercera de Baltimore, es para mí, o sea, un jugador que tiene gran velocidad, que no suelta pases, que se desmarca constantemente. Y bueno, también tienen a linebacker, a Patrick Quinn. Así que Baltimore, y tienes que asumir que Lamar Jackson va a seguir su desarrollo como quarterback que vimos. O sea, fue marcada la manera como mejoró pasando el balón, no corriendo. Corriendo ya sabemos que es un peligro, pero pasando. Tuvo muchos partidos, contra tus Rams. Sí, todavía lo sueño, Raúl. Lo sacaron al principio del último cuarto, si no, consiguen 7 touchdowns en ese juego, ¿no? Pero necesita todavía seguir desarrollando
Tennessee lo defendió muy bien, lo único que le permitían eran pases de más de 25 yardas o pases de esos hacia afuera de más de 20 yardas, que son pases que todavía le cuesta trabajo completar. Pero esos dos equipos, bueno, puedes hablar también de Miami por la cantidad de agentes libres que firmaron, ¿no? Pero eso de los agentes libres a veces es contraproducente, o sea, firmar tantos y tratar de crear armonía, sobre todo cuando no tienes una pretemporada normal, como ha sido el caso del 2020, es muy complicado. Sí, yo a Miami tal vez lo pondría como para el 2022, ¿no? Sí, Miami, falta ver cómo evoluciona Tua Tagovailoa como quarterback, ¿no? Él asumo que no va a empezar como titular, pero es cuestión de juegos, no digo de años de juegos. Pienso que al final va a terminar, si dejan de ser, si están, ¿qué te diré? Si empiezan... Cuando ya no están en competencia. A 10 partidos, si van 4 y 6 después de 10 partidos, asumo que Tagovailoa va a empezar a ser el titular del equipo. Comenzaría la pretemporada del próximo año para los Delfines. Y un equipo que a lo mejor tendrá ese salto, pero más porque no le alcanzó el año pasado y que seguramente va a estar compitiendo, pueden ser los Dallas Cowboys, ¿no? Que a lo mejor no es tanto el salto porque también hay cierta incertidumbre con el cambio del head coach, por también luego cómo se habla más de los contratos que de lo que hacen sus jugadores, pero podrían estar ahí siendo protagonistas. Tú mencionaste a Baltimore y era uno de los favoritos para llegar al Super Bowl el año pasado, entonces me imagino que lo estás viendo en Super Bowl, Raúl. ¿Cuáles serían esos dos equipos que crees van a estar en el próximo Super Bowl y que vamos a estar viendo llevarse el trofeo y el máximo galardón de la NFL? Mira, ahorita yo veo prematuro tratar de decir estos equipos van a llegar, porque en primer lugar no sabemos si va a haber temporada, segundo, si hay temporada, bajo qué circunstancias se van a dar, y si hay pretemporada, quién se lesiona. ¿Sí? Lo más complicado de hacer predicciones en agosto o la primera semana de la temporada es que no sabes qué va a pasar con las lesiones. Ahí tienes que tomar en cuenta, te voy a dar los 4 equipos que yo considero en cada conferencia como los que van a llegar a los juegos divisionales, y no necesariamente en orden de... Obviamente Kansas City lo tienes que considerar por ser el campeón y porque regresan creo que 20 de 22 titulares, una cosa así, ¿no? Y aparte se reforzaron bien en el draft y no perdieron jugadores importantes en agencia libre. Está también, mencionabas a Baltimore. Baltimore tuvo la mejor marca de la conferencia el año pasado y es un equipo que mejoró fuera de temporada. Están los Patriotas de Nueva Inglaterra, que me intriga mucho la situación. O sea, ahí también hay una gran interrogante porque pues asumimos que Cam Newton está ya recuperado al 100% de su... ¿Y cómo lesión perdieron los Bills con esa última contratación de los Patriotas? Sí, o sea, vemos videos de Cam Newton y que se ve en una condición física extraordinaria, pero al final de cuentas las lesiones que ha tenido son lesiones complicadas en el hombro y en el pie. O sea, sobre todo un quarterback tan corpulento que depende tanto de sus acarreos, sin una reconstrucción. O sea, las lesiones de Liz Frank son muy complicadas. Y un equipo del cual no he escuchado que se hable mucho, pero yo pienso que va a dar mucho de qué hablar, es Pittsburgh. Pero ahí también no sabemos, depende de cómo esté Ben Roethlisberger. Si Roethlisberger regresa a esa operación del codo que sufrió y es un quarterback, no el que vimos hace 5 o 8 años, cuando estaba en su mejor momento, pero la temporada pasada Pittsburgh, si te das cuenta, estuvo con Mason Rudolph de quarterback, ¿sí?, a punto de derrotar a San Francisco en San Francisco. Conner tuvo un balón suelto en una última serie ofensiva que le da un 1º y 10 a San Francisco por ahí de la yarda, creo que 25, 30 más o menos,
y San Francisco anota el touchdown que les da la victoria, y contra Baltimore, o sea, contra Baltimore fue cuando se conmocionó Mason Rudolph en una jugada que fue incidental, en que termina Earl Thomas dándole un golpe en la quijada que lo conmociona, y Rudolph no fue el mismo jugador. O sea, no que haya sido un jugador impresionante antes de su conmoción, pero era un jugador que estaba sacando adelante al equipo. Después de que regresó, pues tuvo cualquier cantidad de intercepciones. Hodges no era un quarterback confiable, muy limitado en su capacidad de ejecutar un gran número de jugadas, pero la defensiva de Pittsburgh, salvo el nose tackle, la posición de nose tackle me preocupa un poco, pero pienso que son los 4 equipos de la conferencia americana. En la conferencia nacional, pues el equipo de moda es Tampa Bay. Sí. Y te diré que a mí me gusta Tampa Bay no tanto por su ofensiva, sino por la defensiva que tienen. Creo que es una de las defensivas menos valoradas que hay en la NFL. Al final de la temporada, creo que anotaron 4 touchdowns defensivos en los últimos 6 partidos, o por ahí los fans de Tampa Bay. Muchísimo en Konsu, ¿no? A la defensiva también. No, eso, Lavonte David, Shaq Barrett lo acaban de firmar por un año, bueno, el jugador franquicia. Sí. Y Todd Bowles es extraordinario como coordinador defensivo. Lo que hizo en Arizona le valió el puesto de entrenador en jefe con el equipo de los Jets. O sea, tienes que considerar a ellos. Seattle es un equipo que me gusta mucho. Pienso que es de los más fuertes. O sea, ellos le ganaron a San Francisco en San Francisco. Sí. Y me tocó narrar el último partido de la temporada, un domingo por la noche, una jugada, no la que se quedaron a centímetros de anotar, cuando taclearon a Hollister en la yarda, no sé, menos 10 o una cosa así, sino la jugada anterior, que fue debatiblemente una interferencia. A mí me pareció muy clara la interferencia y no se marcó. Les hubiera dado 1st y 10, donde pues, ahí, y luego cometieron el error de un castigo que los retrasa 5 yardas, pero estuvieron a punto de vencer 2 veces a San Francisco, que es el equipo que en este momento se considera el número 1 de la conferencia nacional. Tienes que tener en cuenta Nueva Orleans, más que nada por la continuidad de ofensiva, o sea, el mismo esquema, defensiva que es mejor, que ha sido reforzada. Pero que también la cuestión de Drew Brees, Raúl, apunta a que no se puede confiar tanto ya en el momento que está viviendo el quarterback de los Santos, ¿no? Yo pienso que las 2 últimas temporadas, Nueva Orleans fue eliminado porque Drew Brees no jugó al nivel que se esperaba de él. En el partido contra tus Rams, ¿sí? Recordarás que, hubo presión, pero le desvían un pase, por lo que quieras, ¿no? Sí. Y es interceptado y le da la oportunidad a Los Ángeles de patear. Por primera vez en la historia, porque habían ganado el volado, pero terminan perdiendo así. Sí, y luego la temporada pasada tenían a Minnesota para liquidarlos, para noquearlos. Faltaban algo así de 4 minutos, llevaba una serie ofensiva muy bien estructurada que estaba descontando el reloj y comete un balón suelto. Y un balón suelto por descuido, no porque tú dices, bueno, o sea, le dieron un golpazo. No, él está viendo acá y tiene el balón extendido y se lo zafan. Y aunque lograron llegar a tiempo extra, pues ahí era donde tenían la oportunidad de liquidar a Minnesota. Creo que Drew Brees le ayudó mucho el haber estado fuera 5 semanas. Físicamente me parece que ya no le alcanza, pero sigue siendo un equipo muy completo que lo tienes que tomar en cuenta, y finalmente pues no puedes descontar a San Francisco, ¿no? San Francisco es o sea, no estoy muy convencido de Garoppolo. Yo como quarterback pienso que
es alguien que tuvo la oportunidad de amarrar el Super Bowl y no lo pusieron, aunque ahí en el Super Bowl no se hable mucho, pero la defensiva de San Francisco dejó mucho que desear. Pero esos son los 4 equipos por conferencia que creo que de ellos saldrán los 2 finalistas. Quizá para septiembre ya te podría dar, o sea, yo siempre el martes o miércoles antes de la temporada doy mis candidatos y no he sido muy certero. Los últimos 3-4 años no me ha ido muy bien, pero me aviento al ruedo de cualquier manera y doy mis favoritos. Así como lo plantea, sería muy divertido ver a los Saints jugar contra Baltimore o contra los Chiefs. Creo que sería algo espectacular en puntos, pero bueno, tienes razón, hay que esperar, hay que ver cómo se desenvuelve la temporada. Raúl, muchísimas gracias, de verdad, esto se alargó, yo estoy muy contento que hayas tomado esta plática, sé que eres un hombre ocupado, pero que además, pues siempre que hay una oportunidad de hablar de NFL, la puedes tomar y que seas el padrino de este lanzamiento de Gol de Campo a todo el equipo, y lo digo en nombre de todos ellos y ellas, porque también estamos conformado el equipo por mujeres, que es algo muy importante, que se entienda el valor de la mujer también como aficionado, y que muchas de ellas son tan apasionadas como los hombres, y es algo, Raúl, que también tenemos que estar cacareando. Si hablamos de toda esta discriminación que hay en los Estados Unidos, también tenemos que hablar de lo que sucede en México con el tema de la mujer. Entonces, a nombre de todo el equipo de Gol de Campo, te damos las gracias por haber tomado esta plática, y por supuesto que no podíamos tener mejor pateador para ser nuestro padrino. Muchas gracias por la invitación, por el honor de haberme designado como su padrino, y mucha suerte con el proyecto. Estaremos en contacto, bueno, ya nos seguimos mutuamente en redes sociales, y pues suerte, que salgamos de esta pandemia tan terca, que no se va y que está causando tantos estragos, y primero que nada que todo el mundo tenga salud, y ya la cuestión de los deportes es secundaria, pero salud y trabajo ahorita son los aspectos más importantes que esperamos todos que vuelvan a la normalidad. Pues un abrazo a ti a distancia, Raúl, a toda tu familia, que estén muy bien, y espero que nos veamos pronto. Gracias, Pablo, suerte. La NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos, con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.